Esta clase es la que corresponde a los temas de infiltración y evapotranspiración, dos procesos más del ciclo hidrológico. Bueno, acá tenemos los temas que se desarrollan en esta clase. Vamos a empezar viendo qué es el proceso de infiltración, cómo se representa gráficamente, cómo se distribuye la precipitación en una cuenca, qué relación existe entre las proporciones de los componentes del suelo, cuál es la dinámica en el suelo, el agua, la importancia del proceso de infiltración, algunos modelos matemáticos, los factores que afectan la infiltración, qué relación hay entre la infiltración y la intensidad de lluvia, qué métodos existen para estimar la infiltración y en la segunda parte vamos a ver lo que es evapotranspiración y algunos métodos que existen para estimar o para medirla. Nos vamos a empezar viendo entonces lo que es el tema de infiltración. Ahí la tienen señalada con la flecha violeta. Bueno, y este es un esquema. Un esquema en el que pueden ver que la entrada en la flecha azul es la precipitación, la cual se divide en dos. Para su izquierda tienen lo que se llaman abstracciones iniciales y para su derecha lo que es precipitación. Precipitación que va a llegar al suelo, señalada como P sub 0. Las abstracciones iniciales se refieren al agua de lluvia que es interceptada, ya sea por la cobertura vegetal o por otro tipo de cobertura. Es decir, que no va a llegar al suelo. P sub 0 es la precipitación o la lluvia que llega al suelo. A su vez, esta precipitación que llega al suelo la podemos dividir en lo que es precipitación efectiva, es la precipitación, la lluvia que va a generar escorrentía superficial, y otra fracción que es lo que se llama infiltración, que es lo que va a ingresar al suelo, que va a reponer la humedad del suelo, el almacenaje de agua en el suelo, y va a recargar los acuíferos. Después tienen señalados como que la precipitación efectiva, que sería el escurrimiento directo, y lo que dice almacenamiento subterráneo, que formaría lo que es escurrimiento subterráneo o subsuperficial, conforman lo que es el caudal total. Ese Q total está referido al caudal que tienen los ríos, o arroyos o cursos de agua. Bueno, acá tenemos graficado lo que es el proceso de infiltración. Vamos a definir a la infiltración como el proceso de entrada de agua desde la superficie hacia el suelo. Recuerden que el agua se va a mover a través de poros y en el suelo van a existir dos fuerzas que van a actuar sobre el agua que está ingresando. Una es la gravitacional, que hace que el agua se mueva hacia abajo, y otra son fuerzas de retención que van a hacer que el agua quede retenida en las partículas del suelo. Esto va a constituir lo que se llama almacenamiento de agua en el suelo y que finalmente va a ser lo que utilicen las plantas cuando transpiran y la evaporación desde el suelo. Bueno, acá tenemos un esquema. En este esquema es importante que vean las áreas para entenderlo. Vamos a empezar con lo que es el área celeste, que se refiere a la intercepción. Ustedes van a ver que en el eje Y tienen lámina, que es cantidad de agua. En el eje X tienen tiempo. En intercepción lo que muestra es que al principio existe una gran intercepción del agua de lluvia. Es decir, las hojas de los árboles, las plantas, las coberturas de los edificios pueden retener agua y evitar que lleguen de forma directa al suelo. Esta capacidad va a ir disminuyendo a medida que pase el tiempo. En azul tienen lo que es el almacenamiento en depresiones del suelo, en la superficie del suelo. También es grande al principio, pero una vez que se van llenando las superficies, las depresiones del suelo, va a ir disminuyendo.
Más arriba, en líneas rayadas, en área rayada, tienen lo que es humedad del suelo. Esta es agua que infiltró, que ingresó al suelo a través de poros o fisuras y va a quedar retenida en contra de la acción de la fuerza de la gravedad. Este es el agua que van a utilizar las plantas cuando ocurre el proceso de transpiración. El agua que no es retenida por esta parte del suelo, por esta zona que se llama no saturada o subsaturada, continúa su viaje, su descenso hacia la parte más profunda del suelo y va a llegar hasta lo que es el agua subterránea. Y entonces va a recargar el agua subterránea. Bueno, un poquito más arriba de lo que es el flujo subterráneo tienen lo que es el flujo subsuperficial, que es un flujo muy similar. Yo diría que los agrupen, lo llamen a todo flujo subterráneo en realidad. Y por encima, toda el área blanca es la escorrentía superficial, que como ven, hay una etapa en el tiempo en el que no vamos a tener escorrentía superficial. ¿Por qué? Porque el agua fue interceptada, porque el agua fue almacenada en depresiones, porque el agua forma parte de la humedad del suelo, porque el agua percoló y recarga los acuíferos. Pero llega un momento en el cual, si continúa la lluvia, comenzamos a ver agua en superficie. Esa es el agua que va a formar lo que llamamos escorrentía superficial. Y como ven, va a ir aumentando a medida que continúa la lluvia. Arriba, en un rectángulo, lo que ustedes tienen es la lluvia. En este caso se considera una lluvia homogénea durante todo el tiempo. Bueno, y acá tenemos los componentes del suelo. Como vieron ustedes en suelo, el mismo tiene un 50% de parte sólida y un 50% de espacio poroso. En el 50% de espacio poroso vamos a tener poros que pueden tener agua o que pueden tener aire. Cuando estamos a capacidad de campo, vamos a decir que aproximadamente un 25% de los poros tiene aire y un 25% de los poros tiene agua. Si fuera una condición saturada, diríamos que el 50% de los poros, es decir, el 50% de la parte del suelo, sería el 100% de los poros, contiene agua. El 50% de la parte sólida va a estar formada por minerales, limo, arcilla, arena, y por materia orgánica. Bueno, acá tenemos una foto de microscopio de lo que son los poros. Para que tengan una idea, estos tamaños están hablando de 0,01 milímetro, ¿no? Que corresponderían a 100 micrones. Bueno, y acá está lo que les dije anteriormente, que el agua, una vez que ingresa al suelo, está sujeta a dos tipos de fuerza. Una fuerza es la absorción, capilaridad, la vamos a ver más adelante, y la otra es la gravedad. La absorción hace que los poros tiendan a retener el agua, mientras que la gravedad hace que el agua se mueva hacia las partes más profundas. Bueno, acá tenemos un esquema en donde se muestran los tres tipos de agua que podemos encontrar en el suelo. Lo que tienen ustedes en marrón son las partículas sólidas y en celeste y verde es el agua. En un verde más, en un color verde, que está más cercano a las partículas, ustedes van a ver que eso corresponde a lo que se llama agua higroscópica. Es agua que está fuertemente retenida, es agua que no está disponible para las plantas, agua que se separa solamente con calor. En un color celeste van a ver lo que constituye el agua capilar, que es agua que el suelo retiene con una fuerza tal que puede ser aprovechada por las plantas. En un color azul más oscuro, ustedes van a ver agua que se denomina gravitacional. Es agua que no está retenida
por la fuerza de adhesión con las partículas del suelo y por lo tanto la gravedad hace que se mueva, que se vaya hacia la parte más profunda. Otra vez, es agua que no va a estar disponible para las plantas. Es decir, que el agua que está disponible para las plantas es lo que llamamos agua capilar. Y cuando digo disponible o no disponible, esto está referido a la fuerza con la que el agua está retenida. Es decir, que las plantas son capaces de tomar agua del suelo que está retenida con una determinada fuerza. Se estima que aproximadamente se dice que es de 15 bares y a este punto se lo denomina punto de marchitez permanente. Para que tengan una idea, 15 bares equivalen a un edificio de 150 metros. Mientras que el agua fácilmente disponible para las plantas es la que se encuentra a capacidad de campo, que sería la condición ideal. Y estamos hablando de 0,3 bares. Es decir, que el agua disponible para las plantas es la que se encuentra entre capacidad de campo y punto de marchitez. Por encima de capacidad de campo es agua que no va a ser retenida. Está retenida con muy poca fuerza y entonces es agua que es atraída por la gravedad y es el agua gravitacional. Este 0,3 bares de capacidad de campo es un valor que es un estimado. Para algunas plantas ese valor es de 0,1. En realidad el agua que ya está a saturación, o sea que está llenando todos los poros, es agua que no está retenida y estaría a 0 bares, no está retenida en realidad. Bueno, y acá tenemos un esquema del suelo, las partes sólidas y los poros, que yo les dije eran 50% y 50%, en donde tenemos tres zonas. Una zona no saturada, en donde tenemos aire y agua en los poros. Una zona saturada, en donde solamente tenemos agua. Y una zona entre medio de ellas dos, que es la zona capilar. ¿Por qué se llama zona capilar? ¿O por qué está esta zona? Porque acá el agua se puede mover hacia un lado o hacia el otro. Se puede mover hacia arriba en contra de la acción de la fuerza de gravedad debido a la fuerza que llamamos de capilaridad. Bueno, acá se ve mejor, zona no saturada, en donde se desarrollan las raíces, y una zona saturada. Acá tenemos las dos fuerzas, esto es de física, acá tenemos dos fuerzas que van a actuar en el suelo. Y que son las fuerzas de adhesión. La fuerza de adhesión, si ustedes recuerdan de física, es una fuerza que se da entre dos partículas de distintas características, en este caso partícula sólida y partícula líquida. Es la responsable de que las gotas queden adheridas a las hojas cuando llueve o cuando regamos, y las fuerzas de cohesión, que son las que se están dando en partículas que tienen la misma característica, en este caso en el agua. Las fuerzas de adhesión son más fuertes que las fuerzas de cohesión. Esta diferencia entre fuerzas van a ver que es la responsable de que exista lo que se llama fuerza de capilaridad. Bueno, acá tenemos lo que son las fuerzas de capilaridad, que se dan debido a que existe una diferencia entre la fuerza con la que es retenida el agua, con la parte sólida, y el agua con el propio agua. Entonces se produce como una forma de subida. El agua es como que va trepando, va subiendo en contra de la acción de la fuerza de gravedad. ¿Hasta cuándo sube? Hasta que el momento en el que se equilibran las fuerzas. Acá en la foto ustedes tienen justamente una foto de un arroyo o de un charco en donde se observa que el agua está subiendo a través de los poros en contra de la fuerza de gravedad. Bueno, en este caso lo que tienen es el efecto de la textura
en cuanto a la retención del agua. Cuando tenemos poros más chicos, el agua va a estar retenida con mayor fuerza. Esto implica que en los suelos arcillosos el agua esté retenida con mayor fuerza. Si bien pueden almacenar mayor cantidad de agua, la misma también se va a encontrar retenida con mayor fuerza. Bueno, y pasamos entonces al tema de hoy, que es la infiltración. Recuerden, hablamos que, o decimos que la infiltración es un proceso en el cual el agua ingresa desde superficie en forma vertical hacia la zona no saturada y se da siempre en condiciones de no saturado. Cuando hablamos de saturación, ya vamos a estar hablando de otro proceso que es percolación. Acá en el gráfico ustedes tienen 3 texturas de suelo y distintas velocidades de infiltración. Velocidad de infiltración se refiere a la velocidad con la que el agua ingresa al suelo. Un suelo que tiene mayor velocidad de infiltración es un suelo que tiene menor riesgo de encharcarse, de inundarse. Y ven 3 texturas, un arenoso, un franco y un arcilloso. El arcilloso, que tiene poros más chicos, van a ver que la velocidad de infiltración es menor que la de un suelo arenoso. Es decir, que en una textura arenosa, la velocidad de infiltración es mayor que en un suelo que tiene textura arcillosa. Bueno, y acá lo que tienen es otra vez graficada esa velocidad de infiltración. En puntos, ustedes ven los puntos justamente que fueron tomados a campo, y la línea llena lo que está mostrando es la línea de tendencia. Y van a ver que esta curva de velocidad de infiltración casi se vuelve paralela o asintótica al eje X, pero sin llegar a ser cero. Forma un ángulo exactamente de 179 grados. ¿Por qué no llega a ser cero? Porque si llegara a ser cero ya estaríamos en condiciones de saturación. Este punto, que sería la infiltración, la velocidad de infiltración menor que tiene un suelo, la básica, se denomina justamente infiltración básica y es la que se tiene en cuenta para algunos diseños. Por ejemplo, cuando se diseñan equipos de riegos de aspersión, se tiene en cuenta esta infiltración básica porque con eso nos aseguramos que no va a haber encharcamiento en el suelo. Es decir, que si se respeta la infiltración básica de los suelos, vamos a asegurarnos de que no va a existir un encharcamiento. Lo mismo sirve para la lluvia. Si tenemos lluvias que son menores a lo que es la infiltración básica, es muy difícil que se genere encharcamiento, salvo bueno, que esa lluvia se prolongue excesivamente en el tiempo, o que en el suelo existan partes que tienen una determinada infiltración básica y otras partes no. Nosotros justo tomamos la medición en el suelo que tenía la infiltración básica mayor. Ahora, ¿cuáles son los factores que van a afectar a esta infiltración básica? Esta infiltración básica se ve, o infiltración en general, se ve afectada, por un lado, por la pendiente, que importa mucho el relieve del suelo. Cuando tenemos pendiente, el agua va a infiltrar menos, y si infiltra menos, va a escurrir más, que es el tema de la próxima clase. Vamos a tener una mayor escorrentía superficial si tenemos pendiente. También influye la cobertura del suelo. Cuando tenemos cobertura, el agua infiltra más fácilmente, tenemos una mayor tasa de infiltración. Siempre que tengamos mayor infiltración, la escorrentía superficial va a ser menor. También influye la propia intensidad de la lluvia. Si la intensidad de la lluvia supera a la capacidad de infiltración que tiene el suelo, vamos a tener encharcamiento. Bueno, y acá tenemos un poco la explicación matemática, no me voy a detener en esto, de la infiltración. Es un modelo que explica la forma de la curva de infiltración. Estas son las curvas.
En magenta, en color rosado, ustedes tienen lo que es la velocidad de infiltración y en color azul tienen lo que es la infiltración acumulada, que se va a ir acumulando con el tiempo en el suelo. Como les dije, la infiltración siempre va a ir disminuyendo en función del tiempo. ¿Por qué? Porque imagínense ustedes que llueve, el agua va a ir ingresando, va a ir ocupando los poros libres, los poros que tienen aire, lo desplaza al aire, y a medida que pasa el tiempo y continúa lloviendo, o se continúa regando, cada vez hay menos poros disponibles. Por lo tanto, la velocidad con la que el agua infiltra va a ser menor. Acá tenemos un trabajo que realizó Barrios en 1984, en donde evaluó estas curvas de infiltración para distintos suelos del área de la región pampeana. Como ven, siempre la forma de las curvas son iguales. Pueden ser diferentes los tiempos en los que se alcanza esa infiltración acumulada. O pueden ser diferentes los valores absolutos de velocidad de infiltración. Por ejemplo, acá tenemos un suelo en Anguil y un suelo en Ordóñez. Van a ver ustedes que en Anguil estamos hablando de velocidades de infiltración en milímetros por hora que están alrededor de los 500 milímetros hora aproximadamente. Son valores altísimos. Mientras que en Ordóñez estamos hablando de valores de 50 milímetros hora. Mientras que la forma asintótica o la forma casi paralela, lo que es la infiltración básica, en Anguil la vamos a tener aproximadamente a los 400 minutos, mientras que en Ordóñez se alcanza aproximadamente a los 200 minutos, la mitad del tiempo. Otra cosa que no les mencioné es que la infiltración también está afectada por la humedad del suelo, aunque se los dije indirectamente. Les dije que a medida que los poros se iban llenando con agua, la velocidad iba siendo menor. Bueno, y acá tenemos dos ejemplos, un suelo arcilloso a su derecha y un suelo arenoso a su izquierda. Fíjense cómo en 24 horas en un suelo arcilloso, la profundidad que alcanza el agua es de aproximadamente unos 80 centímetros, mientras que en un suelo arenoso alcanza los 180 centímetros, o sea, profundizó más. Sin embargo, en un suelo arcilloso, el frente de humedad es más ancho que en un suelo arenoso. En un suelo arenoso, el agua tiende a profundizar más. Y por eso estamos diciendo que en un suelo arenoso la velocidad de infiltración es mayor. Bueno, acá tienen una foto en donde se ven tres tipos de textura, arena, limo y arcilla, en donde se ve justamente cómo avanza este frente de humedad. Bueno, y acá tenemos ejemplos de intensidad de lluvia versus infiltración. En color azul ustedes tienen la infiltración de los suelos, infiltración básica, estamos hablando. Esta infiltración básica está alrededor de unos 60 milímetros para un suelo arenoso y de unos 2 milímetros hora en un suelo arcilloso compacto como es el de la facultad. En la tabla de arriba ustedes tienen intensidad de lluvia. Podemos decir que una lluvia es débil cuando es menor a 2 milímetros por hora, mientras que una lluvia fuerte ya estamos hablando de aproximadamente 30 milímetros por hora. Bueno, acá tenemos un esquema en donde se ve en línea roja lo que es la velocidad o la tasa de infiltración del suelo, designado con la letra F, y en color celeste tienen un hietograma. En este caso es un hietograma en horas, porque es de una tormenta, en donde lo que se está viendo es la cantidad de milímetros por hora que llovieron en cada, o que cayeron en cada intervalo.
De este gráfico lo que pueden sacar o deducir es que todo lo que se encuentre por encima de la curva de velocidad de infiltración, la curva roja, va a ser lluvia o precipitación que va a generar escorrentía directa, escorrentía superficial. ¿Qué es lo que vamos a llamar más adelante, o en la clase que viene, precipitación neta? Que es la lluvia que va a producir escorrentía directa. Mientras que lo que está por abajo va a ser agua, que fue interceptada, por un lado, por las coberturas, y otra parte infiltró. Bueno, ahora, ¿cómo podemos determinar la infiltración si ustedes tienen que trabajar en alguna cuenca o en algún lote, en alguna parcela, en algún lugar? ¿Cómo pueden determinar la infiltración? Existen básicamente tres métodos. En realidad, los más utilizados son dos. Los modelos de simulación se utilizan más para lo que es investigación. El primero de ellos es lo que se llama infiltrómetros, los anillos infiltrómetros. Estos anillos consisten justamente en dos anillos, en donde el anillo externo tiene la función de tener un efecto de amortiguador o un efecto buffer. Lo que busca es llenar los poros con agua para evitar que el agua que se va a meter por el anillo interno se mueva lateralmente. Bueno, estos anillos de Muntz tienen una medida determinada, se deben nivelar en el suelo, se deben enterrar a una determinada profundidad. Todo eso yo creo que tienen un video en el set en donde están las indicaciones. Bueno, ¿cómo es el procedimiento? El procedimiento consiste en que ustedes van a llenar primero con agua el anillo externo, van a esperar que el agua baje, que infiltre, lo van a volver a rellenar y luego van a llenar el agua del anillo interno. En el anillo interno vamos a hacer las mediciones. ¿Qué mediciones vamos a hacer? Bueno, acá tienen una planilla que ustedes la tienen en el set. En esta planilla, por ejemplo, el ensayo comenzó a las 8:01 y la medición se realizó cada 5 minutos. ¿Qué es lo que se midió? ¿Cuál fue el descenso de agua? Acá empezamos con una altura o carga inicial del agua de 15 centímetros, es decir, yo coloqué la regla en el anillo interior y me marcaba 15 centímetros. Voy a los 5 minutos y el agua infiltró y la marca está en 13,9. Es decir, que la lámina que infiltró es, en este caso, en este intervalo de 5 minutos, de 1,1. Por lo tanto, ¿cómo calculo la velocidad de infiltración que va a estar en centímetros por hora? Si yo sé que en 5 minutos infiltraron 1,1 centímetros, ¿cuántos centímetros van a infiltrar en 60 minutos? Y ahí tienen el resultado, que es 13,2. Ese 13,2 lo expresé en milímetros multiplicándolo por 10. Y así sucesivamente ustedes van a ir haciendo la medición. La lectura, la carga, la altura de agua inicial, la carga, la altura de agua final. Y fíjense que a las 10:01 ustedes vuelven a tener como carga inicial 15 centímetros, que fue el valor inicial del ensayo. Es decir, que acá se produjo una recarga del agua. ¿Por qué se hace esto? Se hace esto cuando la altura del agua disminuyó más de 5 centímetros en este caso. Es el 30% aproximadamente. Es para que el piso del agua no aumente los errores de lectura. ¿Por qué? Porque cuanto menor peso de agua tengamos, más difícil va a ser que el agua ingrese al suelo. Entonces se hace una recarga. O sea, cuando ya bajó del nivel inicial un 30% aproximadamente, se vuelve a recargar
el anillo interno. ¿Y hasta cuándo se va a realizar esta medición? Se va a realizar hasta que esta velocidad de infiltración se repita por lo menos 3 veces. Fíjense, acá yo llego al 10 milímetros hora, 10 milímetros hora y 10 milímetros hora. Ahí se termina el ensayo. Tengan en cuenta que estos ensayos pueden durar 4 horas, 8 horas. Son ensayos largos. Y la desventaja que tienen es que son ensayos muy localizados. O sea, sirven para espacios reducidos. Es decir, que si ustedes tienen que hacer el trabajo o el muestreo en una parcela, un lote grande, van a tener primero que identificar a través de muestras y de envíos al laboratorio qué diferentes texturas ustedes tienen y luego en cada una de esas texturas van a tener que realizar una determinada cantidad de ensayos. Bien, y acá tenemos, esto es la tabla que ustedes tienen en el set, la planilla de cálculo, y acá tenemos un gráfico, ya graficado tanto la acumulada como lo que es la curva de velocidad de infiltración. En puntos celestes son los puntos medidos, en línea firme ustedes tienen ya lo que es la tendencia. En la planilla que tienen en el set, ustedes tienen que rellenar simplemente las columnas que están en amarillo. Después ya están todas las fórmulas ingresadas como para que directamente ya se aplique la línea de tendencia. Bueno, acá tenemos ensayos de infiltración que se realizaron para una tesis. Esto fue en la Facultad de Agronomía. Vamos a la otra que es más interesante. Lo que se quería medir acá era la influencia de la cobertura sobre la velocidad de infiltración. En color verde tienen con cobertura total, en color rojo con cobertura media y en color celeste sin cobertura. Como pueden ver inicialmente, al principio del ensayo, cuando tenemos cobertura la velocidad de infiltración es mucho mayor que sin cobertura. Luego, todas van a tender a ir hacia lo que es la infiltración básica. ¿Por qué? Porque la infiltración básica va a depender de la textura. Y en este caso, los 3 suelos eran de la misma textura. Estaban uno al lado del otro en los ensayos. Bueno, vamos a otro ejemplo o a otro método que ustedes tienen para estimar esta infiltración. Esto se llama infiltración promedio o a veces se lo menciona como infiltración phi. Y consiste en estimar o dar una infiltración promedio para una cuenca, para un área mucho más grande. Para esto vamos a necesitar 2 cosas. Por un lado, un hietograma de la tormenta. Acá tienen la lluvia en milímetros, medidas en un intervalo 1, 2, 3 y 4, que creo que están cada 5 minutos tomados. Y otra cosa que van a necesitar es el aforo o la medición del caudal en el momento que se produce la lluvia. ¿Por qué? Porque la idea es identificar el evento de lluvia, qué modificaciones en el caudal produjo. ¿Por qué? Porque esas modificaciones del caudal van a estar dadas por lo que fue la escorrentía directa, por lo que escurrió, o sea, por lo que no infiltró. Entonces, yo conociendo esta escorrentía directa o precipitación neta, voy a saber qué parte de la lluvia fue la que infiltró. Entonces me va a dar una idea de cuál es la infiltración media para esa cuenca. Lo primero que tengo que hacer es separar lo que es caudal base de caudal directo. El caudal del río puede estar formado por un caudal base, que es el agua que aporta el agua subterránea, y por un caudal directo, que proviene de la escorrentía superficial. En este caso, para simplificar el ejemplo, ya el caudal base es 0, es decir, se trata de un río que si no llueve no tiene agua. Después, cuando veamos hidrograma, ustedes van a aprender cómo se separa el caudal base del caudal directo.
En este caso, para no complicar y para que vean cómo se calcula la infiltración, pusimos caudal base 0. Bueno, fíjense, acá tenemos una lluvia cuya duración, o tormenta, cuya duración fue de 20 minutos. Son estos intervalos anteriores, 1, 2, 3 y 4, de 5 minutos cada uno. El área de la cuenca en la que fue la que captó esta lluvia, una lluvia homogénea, se supone en toda la cuenca. Esto, cuanto más grande sea la cuenca, menos cierto es, menos verdadero es. Entonces, lo que hago es ver en las distintas horas. Fíjense que acá va a estar medido cada 20 minutos. ¿Por qué? Porque lo van a ver en hidrograma unitario, que cuando hagamos la medición o el aforo de los ríos, para poder relacionarlos con las lluvias, lo tenemos que medir en los mismos intervalos en los que se produjo la tormenta. Es decir, si la tormenta fue de 20 minutos, yo tengo que hacer la medición del caudal del río cada 20 minutos. Bueno, acá vemos que el caudal inicial era 0. Este era un río que no tenía agua. Un río puede ser de Córdoba, por ejemplo, o de una zona del norte. A los 17:40, o sea, 20 minutos después, ya se empieza a ver que llega agua que proviene de las distintas partes de la cuenca. Va a empezar a llegar el agua que está más cercana a esta estación de aforo, al punto de medición. A las 18 sigue aumentando la cantidad de agua, 18:20 aumenta y sigue aumentando hasta las 19:20. En este punto ya toda la cuenca aportó el agua. Y entonces ya lo que son las partes más cercanas no van a aportar agua, pues ya aportaron toda el agua. Y las que sí siguen aportando son las partes más lejanas. Hasta que llega un punto en el que ya no va a haber aporte. Ya se escurrió toda el agua que no infiltró. Bueno, en definitiva entonces vamos a calcular con esta forma, con esta fórmula, el caudal directo, que para las 17:40 fue 30, 50 para las 18, etc. Si sumamos todo este caudal en metros cúbicos por segundo, vamos a obtener que es de 810 metros cúbicos por segundo. Yo lo quiero expresar o quiero obtener un volumen de este valor. Entonces, lo primero que hago es expresar estos metros cúbicos por segundo en metros cúbicos hora. Fíjense, lo multiplico por 0,33 horas, que son los 20 minutos, y lo multiplico por 3600 segundos por hora. Entonces, acá se me van a ir hora con hora y segundo con segundo. Bueno, y acá lo que voy a obtener entonces van a ser los metros cúbicos, que son 972. Ahora, lo que me interesa saber es esos 972 metros cúbicos, ¿en qué área se distribuyeron? El área de la cuenca dijimos que son 30.000 metros cuadrados. Si yo divido 972 metros cúbicos por 30.000 metros cuadrados, me da 0,0324 metros. Si eso yo lo expreso en milímetros, o sea, lo multiplico por 1000, me da 32,4 milímetros. Estos 32,4 milímetros es lo que llamamos la precipitación neta o la escorrentía directa, porque fue el agua que medí en el río, fue el aporte directo. Es decir, que de la lluvia total, estos 32,4 fueron los que no infiltraron. Por lo tanto, el resto es lo que infiltró. Y entonces con esto puedo conocer
lo que es la infiltración media que tiene la cuenca. ¿Y cómo lo hago? Bueno, acá tengo el diatograma que tenía originalmente, intervalo 1, intervalo 2, intervalo 3, intervalo 4. Ahora, la línea de infiltración tiene que estar ubicada de forma tal que toda la escorrentía directa o la precipitación neta sume 32,4. Esto se hace al tanteo. Yo voy a ubicar la línea, esta línea roja de infiltración, en distintos valores y voy a ir sumando la escorrentía directa. Y lo que estoy buscando es un valor de 32,4. Fíjense que en este caso, si yo coloco la infiltración en 7,5 milímetros, me va a estar dando que en el intervalo 1 de los 10 milímetros, 7,5 van a infiltrar y 2,5 son escorrentía directa. En el intervalo 2, 7,5 van a infiltrar y 7,5 son escorrentía directa. En el intervalo 3 infiltra todo, porque son solamente 5 milímetros. En el intervalo 4 hay 7,5 que infiltran y 22,5 que van a ser escorrentía directa. Si yo sumo 2,5, 7,5 y 22,5, me da que el resultado es 32,4. Es el valor que yo estaba buscando. Es decir, que en este caso, la infiltración promedio se encuentra en alrededor de 7,5 milímetros. Ahora, si yo quiero hablar de tasa de infiltración, la misma está expresada en milímetros hora. Por lo tanto, la tasa de infiltración en milímetros hora, si 7,5 es para 5 minutos, para 60 minutos es X. Va a ser igual a 90 milímetros hora. Es decir, que el resultado sería que el índice phi en este caso es 7,5. Pero la tasa o la velocidad de infiltración en este caso de esta cuenca, es en promedio de 90 milímetros hora. Otra forma de hallarlo es, como les dije, se utiliza más para investigación. Si ustedes quieren pueden descargar el programa, ahí tienen el link, es gratuito. Es a través de el HMS, en donde ustedes le van a pedir también que ingresen valores de lluvia y valores de aforo. Acá también les van a pedir el caudal directo. Es decir que aproximadamente es similar a esto, pero en lugar de hacerlo ustedes por tanteo, el programa lo hace directamente y ya les devuelve lo que infiltra y lo que escurre. Fíjense, en azul está lo que sería la escorrentía directa. Bien, bueno, esto sería entonces, hasta acá tendríamos lo que es el tema de infiltración. Entonces yo les voy a grabar, el próximo video va a ser con el tema de evapotranspiración.